Buenas tardes. El mes de octubre en Cuba es un mes de conmemoraciones importantes. Por ejemplo, del inicio de la guerra por la independencia, que este año está cumpliendo 155 años del inicio de nuestra guerra por la independencia en Demajagua, el 10 de octubre del año 1868. Esa misma cantidad de años, 155, de que se entonaran por primera vez lo que hoy son las notas del himno nacional de Cuba. Y también conmemoramos los cubanos, desarrollamos la jornada Camilo Che, que se extiende del 8 de octubre hasta el 28. Este programa lo voy a dedicar a las guerras por la independencia, sobre todo a los obstáculos, a los problemas, a las encrucijadas en que se vio la guerra del 68 desde su preparación, en su desarrollo y posteriores consecuencias que llevaron finalmente a su fracaso. La guerra de independencia de Cuba, que inició el 10 de octubre del año 68, no escapó de grandes dificultades, de problemáticas, de obstáculos muy serios, incluso de contradicciones, hay que decirlo así, entre sus protagonistas desde la preparación, el desarrollo y años después incluso de haber terminado la guerra, se mantuvieron algunas de esas contradicciones que debo aclarar muy bien que fueron siempre de procedimientos, de conceptos, pero nunca de principios. ¿Cómo se conspiró? Bueno, habían causas económicas, políticas y sociales que llevaron a que la contradicción entre la colonia, Cuba y la metrópoli España llegaran a un nivel tal que no quedaba otra solución que la confrontación armada. Entre esas causas económicas, el monopolio que imponía España sobre Cuba, el monopolio de precios, el monopolio de compra, de venta, las clases sociales que existían, entre las cuales, por supuesto, la más explotada de todas, la esclavitud, que era, yo lo diría así, el grupo social que más explotado vivía en Cuba y que un alto por ciento de la población vivía en esas condiciones. El régimen político que imponía España, que como Céspedes declara en el manifiesto del 10 de octubre, gobernaba en Cuba con un brazo de hierro ensangrentado. Pero el inicio estuvo marcado por la conspiración en las logias masónicas, que como son instituciones fraternales de solidaridad a las cuales solo tienen acceso, como en aquel momento, las personas que pertenecen a esa logia, los hermanos de esas logias, podían prestarse para la conspiración, y eso era lo que hacían hasta que España descubrió que las logias en Cuba eran nidos de conspiraciones, y entonces incluso llegó a paralizar el funcionamiento de las logias. Primero los orientales por un lado, los villareños, los camagüeyanos, hay que ser realistas, hay que ser honestos, fueron los villareños, los camagüeyanos y los orientales los que más conspiraron. Había una junta independentista en La Habana, pero no jugó el papel y al final lo diré. Y después se unieron las logias de Oriente, Camagüey y Las Villas, y entonces conspiraban de manera conjunta. En ese movimiento conspirativo siempre sobresalía la figura de Céspedes, autoritaria, muy honesta, muy determinada a empezar la guerra lo más rápido posible, porque se corría el riesgo de que el movimiento conspirativo fuera descubierto. Había otros que decían que no. ¿Qué pasó entonces en el inicio de la guerra y cómo estuvo marcado por ese desacuerdo? Les cuento. Inicia la guerra de los 10 años, 10 de octubre del año 68, Céspedes da la libertad a sus esclavos, no declaró la abolición de la esclavitud, a sus esclavos le dio la libertad, dio a conocer un documento que se llama así, se le dice Manifiesto del 10 de octubre, pero en realidad su nombre es Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, e inició la guerra. Al otro día la acción de Yara fue un fracaso dirigida por Céspedes, ahí emerge el optimismo aquel de Céspedes tremendo cuando dice que con 12 hombres basta para hacer la independencia de Cuba. El 20 de octubre ya están tomando Bayamo, se entonan por primera vez las notas del himno nacional, la primera ciudad libre de Cuba. Después se alza Camagüey el día 4 de noviembre en las Clavellinas, y después ya en febrero del año 69 se alza Las Villas y queda toda la región centro-oriental de Cuba, hoy lo que llamamos de Cienfuegos en adelante, en pie de guerra contra España. Pero había necesidad, mucha necesidad, de que esas tres regiones, al menos, por supuesto, los jefes de las principales regiones en guerra, se reunieran para tomar acuerdos, para llegar
a determinados acuerdos sobre el proceder de la guerra. Pero había que definir, sobre todo, la bandera. ¿Qué bandera vamos a utilizar? Céspedes estaba utilizando la que diseñaron en Bayamo, la que diseñó Narciso López y que estaba en Cuba desde 1850. Esa la tenían camagüeyanos y villareños. Pero había que hacer algo porque la guerra era para la independencia y para lograr la abolición de la esclavitud. Bueno, y mientras logramos la independencia, ¿qué va a pasar con la esclavitud? Se preguntaban los que participaron en aquella guerra. Bueno, había que definir en Guaymaro qué iba a pasar allí. Y después estaba el tema de un gobierno que dirigiera la guerra, que dirigiera la República en armas. Y además una constitución que había que redactar y había que aprobar en el marco de esa asamblea de Guaymaro para que sirviera de ley, porque no se podía dirigir la guerra de manera arbitraria aunque hubiera un gobierno. Y por eso es que la asamblea de Guaymaro es clave y para mí un momento preciso de unidad, porque allí se logró aprobar la bandera que es esta que tenemos hoy, la bandera cubana, la que izamos en todas las escuelas, pero se aprobó y se dijo, y hasta hoy se mantiene, que la otra, la que diseñó Céspedes, la que diseñaron para Céspedes para iniciar la guerra, cada vez que se reuniera el máximo órgano de gobierno estuviera al lado de la bandera de las franjas azules y blancas. Y por eso hoy, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, nosotros vemos las dos banderas, porque es un acuerdo de Guaymaro del 10 de abril del año 1869. Se determinó abolir la esclavitud de manera inmediata y radical. Se conformó un gobierno de la República en armas, pero con Céspedes al frente. Sin embargo, todo el poder no estaba ni en Céspedes ni en el mando civil, sino en una Cámara de Representantes, lo que trajo innumerables contradicciones a lo largo de la guerra que al final la llevaron a su fracaso. Miren, Occidente no se incorporó a la guerra, al menos de manera oficial. Sí hubo alzamientos, sí hubo partidas de mambises que lograron atraer sobre sí importante número de fuerzas mambisas, de fuerzas españolas, disculpen, pero no hubo una guerra con la misma intensidad en Occidente que en el centro y el oriente del país. ¿Por qué? Porque la Junta Revolucionaria Independentista de Occidente temió a que los intereses económicos se perdieran en la guerra. O sea, le dieron preponderancia al interés económico y no al interés patriótico. Y eso hizo que nunca Occidente se incorporara a la guerra. A lo que se suma que las autoridades españolas en esta parte del país, para evitar que la guerra se expandiera del centro y el oriente al occidente, que era donde estaba la capital, en mayor volumen de riqueza, decidieron llevar una política muy agresiva, una política de represión muy agresiva. Ahí está el caso, por ejemplo, de Martí preso, con Fermín Valdés Domínguez, está el caso del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, están el tiroteo en el Teatro Villanueva, está el tiroteo en la acera del Louvre, están las múltiples embarcaciones, están los múltiples embargos de viviendas, de mercancías, de riqueza, de dinero de muchos patriotas que tuvieron que irse del país perseguidos por las autoridades españolas solo por ser sospechosos de tener ideas independentistas. Todo eso hizo, junto con aquello de que la Junta Independentista no quería perder sus intereses económicos, que al final Occidente no se incorporó a la guerra a la par que el centro y el oriente del país. Un clásico ejemplo de falta de unidad. ¿Qué nos dice un especialista en el tema sobre la enseñanza que nos dejó la falta de unidad en la guerra de los 10 años? Se los dejo. En Artemisa, durante el año 1869, tiene lugar la primera acción armada de la guerra del occidente del país, precisamente en Las Mangas, cuando ahí se libró un combate contra las fuerzas españolas, algo que fue significativo. Luego, en el año 1870, también en Callao se produce un levantamiento armado donde son hechos prisioneros, son sometidos a consejo de guerra y un grupo se dispersó y huyeron hacia las lomas de Cuba. También en el año 77 ya Martínez Campos estaba haciendo ya todo el trabajo con vista a que se depusieran las armas, y aquí en Artemisa se mantuvieron en jaque algún tiempo las fuerzas españolas. Después de Baraguá hubo una conspiración momentánea muy breve de 200 hombres. Eso demuestra pues el espíritu revolucionario y patriótica de los artemiseños. Debo decir además
que los errores cometidos en la guerra de los 10 años, que fueron errores por tener conceptos diferentes y no de principio, que al final esa falta de unidad llevó al fracaso de la guerra, pero que además sirvieron como antesala para que Martí posteriormente, con vista a la guerra del 95, la guerra necesaria, pues luchara por la unidad cuando está en el exilio y busca la unión de los pinos nuevos con los pinos viejos. Es un problema, eso es algo de la unidad. También como Martí es capaz de fundar el Partido Revolucionario Cubano en 1892, que es también un principio para lograr la unidad, y concibe la lucha de clases, es decir, la lucha de los españoles, de los cubanos contra los españoles, mediante la vía armada, que ya esto se había dado también en la guerra de los 10 años. También Martí, pues antes de caer en combate, deja muchas lecciones con relación a la unidad. Años después, por allá por los años 1952, que Batista da el golpe de Estado, nuestro querido e inolvidable comandante en jefe, inspirado en las lecciones, en los principios de Martí, habla de la unidad. Cuando viene la generación del centenario, el grupo de la generación del centenario, después Fidel incluso dice en el juicio, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, pero no, vive más que nunca. Y ahí está como él le plantea que es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada por estas cosas de la unidad. Después Fidel mantendría esa unidad, que la fue fortaleciendo y llegó al triunfo revolucionario en 1951. Y cierro el programa con esto que acaban de visualizar. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.